Cordiales saludos, amables televidentes que a partir de este momento nos acompañan en la señal de televisión Manavita y sean bienvenidos a la misión estelar de TV Noticias. Enseguida, en los 60 minutos que nos acompañan, estaremos mostrándoles los hechos más destacados del acontecer nacional e internacional y en el ámbito local que han generado noticia en el Ecuador y el mundo entero. Martes 31 de enero, el último día del primer mes del 2023, con mucha información, principalmente en temas relacionados a la seguridad. En Puerto Viejo asesinaron a un hombre cerca de las canteras de Picuazá. En Manta, por la mañana, un candidato a la alcaldía denunció un supuesto atentado en contra de su equipo de trabajo y de él en un acto político, en un recorrido político. Por la tarde, 3 personas fueron heridas a bala en el barrio Divino Niño y también algunos hechos que se han reportado en materia de seguridad. Resulta que 5 personas fueron detenidas cuando pretendían enviar 1 tonelada de cocaína desde Manabí a través de lancha rápida. Ya los jueces se han pronunciado en torno a este tema y existe la prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas a gran escala, según informó la Fiscalía General del Estado. Y también hay detalles en torno al seguimiento que ha hecho nuestro equipo de cobertura del caso que revisábamos ayer, el atentado a los 2 funcionarios judiciales. Esto y más a partir de este momento, cuando también estamos en la recta final de la campaña electoral. Solo hasta el jueves los candidatos pueden hacer proselitismo político y es así como intensifican su trabajo en territorio y también aire. Hoy, por ejemplo, tendremos 2 candidatos, uno de Manta y uno de Puerto Viejo. En el caso de Manta, un candidato a la alcaldía y en el caso de Puerto Viejo, una candidata a la concejalía. Así que estén pendientes porque aquí arrancamos, no sin antes recordarles que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook. Estamos como Televisión Manavita por nuestra web www.tvmanavita.tv. Posteriormente lo podrán revisar en nuestro canal de YouTube y enviamos un fuerte abrazo a quienes nos siguen también a través del dial FM en todo Manabí. Empezamos con temas relacionados a la seguridad y la crónica policíaca y lo hacemos en la capital de Manabí, Puerto Viejo. Allí un hombre fue asesinado cerca de las canteras de Picuazá. La policía ya investiga el móvil del crimen. Los detalles enseguida. Con 20 impactos de bala y maniatado se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre sobre un costado de la vía que conduce a las canteras de Picuazá en Puerto Viejo. Se están realizando investigaciones, así como verificaciones por parte de las unidades especiales, ya que es una vía larga, no existen viviendas por el punto, así que en los extremos de esta se tratará de localizar alguna vivienda, alguna fábrica, algún local que tenga cámaras para poder determinar si es que por el lugar pasó algún vehículo, alguna motocicleta y poder tratar de determinar responsabilidades. La alerta la dieron a conocer los habitantes del sector, quienes se sorprendieron al ver la escena. Presumen que el ciudadano fue asesinado en este mismo lugar. Está horrible esto porque por donde quiera se ve muerte ahorita, violenta. Y mira, hasta por aquí ahorita esto, que ya tenía rato que no pasaba esto. Por aquí, que venían de venir, lo deja botado por aquí. La policía con sus unidades especializadas acordonó el área para realizar la verificación ocular del cuerpo y luego iniciar las investigaciones. Ante este hecho de sangre, los agentes policiales se realizaron operativos en las entradas y salidas de la ciudad para tratar de localizar a los sospechosos de este nuevo crimen. También se mencionó que la persona asesinada no se le encontró documentación, por lo que se desconoce su identidad. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz. Sobre el atentado a los 2 funcionarios judiciales registrado ayer en el Cantón Paján, acá en la provincia de Manabí, se conoce que la situación de la jueza es estable, mientras su secretario se mantiene con pronóstico reservado. La casa de salud en la que se encuentran está con resguardo policial. Han transcurrido más de 24 horas desde que ocurrió el ataque criminal a una jueza y su secretario en el Cantón Paján. Las 2 víctimas fueron trasladadas de emergencia hasta el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, donde fueron intervenidos de emergencia. Al momento la jueza se conoce que se encuentra en estado estable, mientras el funcionario judicial que funge como secretario se encontraría en estado reservado.
estado crítico. Según la información policial, los funcionarios judiciales se encontraban almorzando cuando dos sicarios se acercaron y les dispararon para luego huir. Sobre el crimen, aún la policía no tiene pistas. Sí, estamos bastante preocupados, se está recogiendo toda la información necesaria, estamos con el personal de la DINASET y personal preventivo, policía judicial y asimismo estamos ahorita con criminalística, quienes están recogiendo los vestigios del lugar de los hechos. En la Casa de Salud, la policía mencionó que se mantiene una vigilancia permanente hasta que las víctimas se recuperen de sus heridas, mientras que equipos de inteligencia continúan con las investigaciones de este atentado criminal del que sobrevivieron los funcionarios. Informó Marcelo Ruiz. Y dos bandas delictivas fueron desarticuladas por la Policía Nacional en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Al respecto tenemos un informe con nuestra cadena aliada Majestad Televisión. La Policía Nacional dio detalles sobre la última banda delictiva desarticulada en el operativo que se ejecutó la madrugada de este lunes 30 de enero en la cooperativa Santa Marta del Cantón Santo Domingo. Los operandi es el asalto, robo, extorsión, secuestro express. Así es el seguimiento a uno de los vehículos que se encontraba en espera de la presunta víctima, logrando evitar la consumación de un hecho delictivo. Y al encontrarse en fragancia en una vivienda, específicamente en un galpón. 3 personas resultaron detenidas que registran antecedentes penales y 4 vehículos fueron recuperados. José L., nacionalidad ecuatoriana, registra 2 antecedentes por tenencia y porte de armas. Fernando N., nacionalidad ecuatoriana, registra un proceso penal en el año 2018 por daño al bien ajeno. Andrés P., registra un proceso penal en el año 2022 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Además, el 27 de enero también se desarticuló otra banda delictiva en un operativo denominado Júpiter, que dejó 10 detenidos y serían pertenecientes al grupo delictivo R7, según el comandante de la subzona Santo Domingo de los Áchilas, Jofre García. Como evidencias tenemos 2 armas de fuego, 46 fundas de sustancias sujetas a fiscalización, $75 americanos, 8 municiones, 2 vehículos retenidos, una motocicleta retenida, 8 terminales móviles, una balanza y una alimentadora. En una semana los gendarmes informaron que 5 grupos delictivos han sido desarticulados. David Villela, el informativo. En otro ámbito de la noticia, la Comisión de Tránsito del Ecuador celebró su aniversario número 75 de creación. En Manabí, la delegación provincial efectuó un acto conmemorativo. La Comisión de Tránsito del Guayas fue creado en el 29 de enero de 1948 con un decreto de emergencia 140 en aquel entonces como presidente de la República, Carlos Julio Arosemena Tola. En 1948 mismo, el 18 de abril, en los periódicos se hizo el primer llamamiento para el reclutamiento de agentes de la Comisión de Tránsito del Guayas de aquel entonces. En este primer llamamiento inició la formación de 12 oficiales y 90 agentes para el control del tránsito en Guayaquil y el Guayas. En 1971 fue la primera institución que hizo el llamamiento para el personal femenino para poder integrar las filas con personal de agentes. Y luego de muchos años, a partir del 29 de marzo del 2011, de acuerdo al decreto que hubo, tuvimos ya un alcance nacional, convirtiéndose ya en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ahora tenemos participación, tenemos acción en las provincias del Guayas, Manabí, El Oro, Santo Domingo, Santa Elena, Los Ríos y el Azuay. También en Pichincha tenemos control en la parte de Cantón Mejía. Esta institución se está extendiendo con pasos firmes. Tenemos nuestra capacidad técnica y operativa, la investigación de accidentes de tránsito y el control de las vías estatales y algunos convenios con ciertos GATS provinciales y GATS cantonales para poder hacer la ejecución y planificación de la movilidad y la seguridad vial, que es lo importante entre nosotros que hemos logrado. Por otro lado, el Hospital de Solca Portoviejo inauguró la ampliación del área de emergencia de esta casa de salud. José Cusme nos tiene los detalles en la siguiente nota. El acto de inauguración de la ampliación del área de emergencia del Hospital de Solca en Portoviejo dio inicio con la presencia de autoridades de esta casa de salud y representantes de las instituciones con las que mantienen convenio. Ruth Rivera, presidenta de Solca, mencionó que esta obra responde a la necesidad
de atender la alta demanda de pacientes oncológicos. Sin la ampliación teníamos 10 camas de emergencia. Con la ampliación tendremos 25 camas y 5 sillones, totalizando una capacidad de 30 pacientes, de 30 camas para pacientes, en los cuales se incluyen el cuarto de shock room y un cuarto de procedimientos y un cuarto de aislamiento y el área de triaje. Para la habilitación de la ampliación de la emergencia con equipos inmobiliarios, Solca ha realizado una inversión de más de $400.000. Y no solo equipamiento, el talento humano es indispensable para cumplir con la atención a nuestros pacientes. Con la ampliación se han contado con 11 licenciadas en enfermería nuevas, con lo cual se completa 21 licenciados en enfermería para cubrir las 24 horas de atención. Además contamos con 10 auxiliares de enfermería, 2 camilleros y 2 paramédicos. Se contará con un total de 17 médicos residentes para atención en la emergencia, para que cubran 24/7. Se habilitó también una nueva área para atención a pacientes de convenio, en donde se cuenta con 3 talentos humanos para la atención a los pacientes y a sus familiares. El financiamiento para habilitar esta infraestructura ha sido el 100% con fondos de autogestión y para los equipos inmobiliarios el 48% con impuesto a las operaciones de crédito y el 52% con fondos de autogestión. En infraestructura se amplió 313 metros cuadrados, cuya inversión fue de más de $194.000, siendo el total actual de la emergencia de Solca en Portoviejo de 500 metros cuadrados. José Cusme, Televisión Manavita. Y presten mucha atención porque el municipio de Manta anunció que se encuentra en el portal de compras públicas el contrato para los estudios de la planta de tratamiento de aguas residuales y el emisario submarino. El plazo de entrega es a finales de este año. Ustedes ya saben que está en el portal de compras públicas el proceso para la contratación de la planta de tratamiento de las aguas residuales, la PETAR, y también que termina con un emisario submarino con la finalidad de las aguas residuales, tratarlas, que cumplan con estándares de calidad para ser devueltas al mar, para ser desalojadas o su parte final ya termine en el mar una vez que tengan todos los estándares, como les decía, de calidad, para proteger también el tema ambiental. Nosotros estamos conscientes aquí en la ciudad de Manta que nuestro principal recurso es las playas y por eso debemos de cuidarlas. Justamente felices por haber firmado este contrato que nos va a permitir eliminar la contaminación que ha estado por tantos años en nuestra ciudad y también pues cuidar nuestro mar. ¿Cuál es la empresa con quién se contrató, María? ¿De dónde? ¿Qué tiempo? Bueno, es un consorcio que se llama Manta Limpia. Y este consorcio está formado por algunas empresas ecuatorianas. Estas empresas tienen experiencia en plantas de tratamiento y también en los oleoductos que están a nivel del mar. Entonces, tienen la experiencia y la experticia en estos temas y ellos tienen 300 días en su contrato. Es decir, que hasta el 30 de diciembre de 2023 ellos tienen que entregar los estudios. Gracias por seguir en vuestra sintonía. 19:20. Vamos a desarrollar más información enseguida. En este bloque empezamos con temas que se desarrollan en el mundo. Presten mucha atención porque la economía mundial crecerá este año a un 2.9% según un informe que efectuó el Fondo Monetario Internacional. La economía mundial resistirá mejor de lo previsto en 2023. Eso estimó el lunes el Fondo Monetario Internacional, quien pronosticó que la economía mundial crecerá este año 2.9% y que la amenaza de recesión se atenuará en algunos países. Esto se debe a consumo e inversión fuertes y al levantamiento de la estricta política de China para combatir el coronavirus. Todo indica que estamos asistiendo a una rápida reapertura de la economía, por lo que aquí, cuando pensamos en la reapertura de la economía china, va a tener un impacto en el lado de la oferta, porque podemos anticipar que una vez que la economía se reabra completamente, tendremos menos interrupciones en la cadena de suministro de los que hemos presenciado en 2022 cuando hubo cierres y confinamientos, por lo que ahora vamos a tener una expansión en la producción que viene de ese lado.
Y también vamos a tener un aumento de la demanda interna, ya que los hogares chinos van a poder reanudar sus actividades y empezar a gastar. Vamos a ver eso en una serie de dimensiones, incluyendo por ejemplo el turismo, que va a ser un motor que beneficiará también a otros países. Con el mundo experimentando las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, recesiones y los esfuerzos para frenar la inflación a través del encarecimiento del crédito, el FMI espera que la economía mundial se expanda 2,9% en 2023, 0,2 puntos porcentuales más de lo que había vaticinado en octubre pasado. La región de América Latina y el Caribe crecerá 1,8%, menos que a nivel global, pero 0,1 puntos porcentuales más que lo anticipado en octubre. En temas locales, el Hospital Verdi Ceballos Balda de Portoviejo efectuó una campaña de donación de sangre. Bueno, seguimos con la campaña de donación voluntaria como todos los años y vamos en un momento de afluente. Ahorita bajamos un poquito, pero queremos lograr más captación de donantes. ¿Cuál es la meta que ustedes han puesto? La meta es seguir teniendo unidades y para esto necesitamos seguir teniendo unidades en stock, en las hemotecas y que la Cruz Roja pueda tener para podernos abastecer. Esto es una ayuda para ellos que nosotros realizamos como institución. ¿Cuántas pintas de sangre necesita justamente esta casa de salud para poder...? Nosotros tenemos un aval de utilización casi de 400 unidades mensuales. En comparación con el año pasado, ¿cuántas? Nosotros el año pasado tuvimos alrededor de casi 4.300 unidades utilizadas. ¿Cuántas campañas se hicieron? En utilización de campaña nosotros hacemos 3 a 4 campañas por año y tenemos un aval entre 200 a 250 unidades. El año pasado hicimos alrededor de 160 a 150 unidades. ¿Hay déficit de recolección de sangre? Déficit sí, porque la mayoría de la población pues no es un donante voluntario. Muchas veces el trabajo es duro y por eso se está trabajando en estas campañas para poderle ayudar a la Cruz Roja y poder que ellos nos puedan abastecer de hemocomponentes a las instituciones. Cambiamos de tema. El presidente de las comunas campesinas de Manabí, Juvenal Quijije, asegura que la actual Asamblea Nacional les mintió y se ha negado en tratar la ley de comunas y territorios ancestrales. No puedo catalogar a la Asamblea Nacional como una asamblea totalmente mentirosa, demagoga. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que yo he hecho varias citas con ustedes y acuérdense que en el mes de noviembre y diciembre se iba a tratar ya en pleno la ley orgánica de comunas y territorios ancestrales. Pasó noviembre, pasó diciembre, estamos en enero y todavía el presidente, el actual, no convoca al pleno para tratar de una ley que ya va al segundo debate definitivo. Ustedes saben que esa ley tiene 84 años de vida institucional, ya no se sujeta a los cambios que ha habido en el mundo y peor en el país con la Constitución del 2008. Por un lado, y por otro lado a nosotros nos preocupa es la tardanza del invierno. Ustedes saben que el campesino ecuatoriano, el campesino manabita tiene tierra, pero la tierra no produce sin agua. Solamente ha llovido. El agua es fundamental. El agua es fundamental. Perdóneme, si no hay agua, lamentablemente la situación se pone un poco complicada y difícil. Entonces, ojalá que Diosito lindo nos mande un invierno normal, capaz de que los agricultores manabitas tengan una excelente, digamos, cosecha. Y el Museo Canceví de Manta inició en enero con una agenda de amplias actividades culturales y ya se dieron a conocer las nuevas que han sido programadas para el mes de febrero. Y ya empezamos este mes con 3 actividades durante el mes de enero. Empezamos con pie firme realizando actividades como lanzamientos y presentación de libros, tertulias, exposiciones pictóricas, fotográficas y de toda índole, ¿no? Nosotros exponemos aquí todo eso, utilizamos mucho el salón. Este salón está abierto para apoyar a todos los gestores culturales en las distintas ramas donde ellos se desenvuelven. Esto no tiene ningún costo, solamente la persona que desea viene al Museo Canceví,
coordinamos las fechas, coordinamos los eventos y nosotros como Museo Cancevit, lo que nosotros ofertamos y ofrecemos a los gestores culturales y a la ciudadanía en general, por ejemplo, alguien quiere presentar un libro, pues nosotros le apoyamos con un maestro de ceremonia, presentación musical, elaboramos un programa y realizamos, ayudamos para que se realice, por ejemplo, el montaje. El artista que quiere presentar una exposición, en este caso, 4 días antes, tiene que traernos los cuadros para saber con qué espacio y con cuántos cuadros podemos exponer en ese espacio, ¿no? Eso depende del artista en este caso. Y ante el grave problema de inseguridad, reservistas de las Fuerzas Armadas proponen que los conscriptos sean empleados como se lo hacía antes de apoyar a las labores para preservar el orden en las comunidades. Tenemos las declaraciones enseguida. La Constitución fue hecha en Montecristi, pero no se está respetando los derechos humanos. Vea cuánta gente inocente, como de pronto personas que se ríen negocio de pronto que no deben dar, ¿no? Es la consecuencia de muchos seres humanos. Pero en realidad exhortamos al gobierno nacional del Ecuador, exhortamos con una forma directa de que de antes yo como reservista del ejército, nosotros en el cuartel militar en San Antonio, hasta los coicos, los soldados, los cabos, de todos rangos salíamos a hacer patrullaje en todas las vías principales, incluso hasta la frontera, incluso hasta en las ciudades, la entrada y la salida. Protegíamos la seguridad para ver quién cargaba armamento en aquellos tiempos. Pero eso se tiró al borde, quizás fue en Montecristi, pero está terrible la inseguridad. Entonces tiene que haber una ley que respalde a los militares, a los policías, porque si uno detiene, vive también bajo amenaza. Entonces queremos una gran seguridad para nuestra nación, que de pronto en la asamblea no se ponga a pelear con ejecutivo ni legislativo, más bien, la lucha no es entre nosotros, la lucha es contra la maldad que ha entrado en nuestras naciones. Vamos ahora hasta la capital de los manabitas. Allí el Parque La Rotonda afronta un proceso de mantenimiento y rehabilitación de algunas áreas. ¿En qué consisten los trabajos? Lo informan enseguida. Los trabajos que estamos haciendo son un mantenimiento integral. Específicamente a la infraestructura de madera que está compuesta por los decks en muelles y por los decks en los puentes. Paralelamente también se está abriendo el frente de obra para darle un mantenimiento también a la zona infantil. Bien, el desarrollo del trabajo de la zona infantil consiste en encauzar las aguas lluvias, porque actualmente cada vez que es invierno pues las aguas se quedan estancadas y no permite una diversión continua de los niños. Entonces vamos a encauzar las aguas lluvias, vamos a llevarlas hasta la laguna y vamos a aplicar un césped sintético. Previo al césped sintético también vamos a hacer un tratamiento del piso con una superficie de arena homogenizada para poder amortiguar un poco más y evitar así algún tipo de lesión mientras los niños utilizan los juegos. Adicionalmente en esa parte vamos a aplicar un tratamiento de mantenimiento a los dispositivos que también son de madera, que consiste en limpiarlos, lavarlos, inmunizarlos. Eso va a evitar pues que les afecten algunas bacterias. Entonces posteriormente le vamos a aplicar un aceite teca que va a permitir que conserve sus propiedades orgánicas y por lo tanto un mayor tiempo de vida. 19:33, regresamos con más en la emisión estelar de TV Noticias y sean bienvenidos al espacio de entrevistas. En esta recta final de la campaña electoral seguimos mostrándoles a ustedes opciones de quienes aparecerán en la papeleta electoral y en este caso nos vamos hasta la capital de Manabí, Puerto Viejo. En los estudios de manera presencial nos atiende la ingeniera Sara Fernández. Ella es candidata a concejala del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto Viejo por Caminantes y una coalición de organizaciones políticas que se han sumado al respaldo de la candidatura de Agustín Casanova. Ingeniera Fernández, 12 años como funcionaria pública en 5 distintos puestos. ¿Por qué ahora la decisión de participar para un puesto de designación por votación popular y con qué objetivo? Bienvenida, buenas noches.
Carlos Luis, muy buenas noches, gracias por la invitación, un saludo afectuoso a todos los que nos ven a través de la señal de televisión Manavita. Creo que Agustín Casanova desde el 2014 inició un plan de trabajo que ha dado resultados, que fuera de cualquier palabra o promesa, ha mostrado que con obras Puerto Viejo pudo enrumbarse, pudo elevar la autoestima de sus ciudadanos puertovejenses y pudo demostrarnos que podemos ser el mejor cantón para vivir del país. Es por ello que ante la decisión del partido Caminantes al que pertenezco con la Alianza La Unidad Manavita de postularme a esta designación de liderar el Distrito 2 como concejal, no lo dudé dos veces como madre, como puertovejense, de convertirnos en guardianas de este plan, que lejos de ser un plan de una persona, de una administración, es el plan de todos los puertovejenses que hoy más que nunca debemos cuidar para no regresar a ese Puerto Hueco del pasado. Dirección de Turismo, Registro de la Propiedad, Puerto Parques, esta cercanía con la gente le ha permitido conocer la realidad de Puerto Viejo. ¿Qué evaluación nos puede entregar de lo que hoy tiene y en qué áreas específicamente va a profundizar su trabajo en materia de legislación y fiscalización? Bueno, todo ese trabajo en estos 8 años laborando junto a Agustín Casanova, sobre todo en la empresa Puerto Parques, me permitió conocer los beneficios de las áreas verdes para una sociedad, para un cantón, en la parte social, en la parte de salud, en la parte cultural, en la parte de emprendimiento, en la parte de cambio climático, que es un tema que muy pocas personas o muy pocas autoridades tienen dentro de su agenda de trabajo, algo en lo que pensó Agustín Casanova durante estos 8 años. Es por ello que dentro del Plan 2035, que es el que estamos defendiendo los guardianes del plan de Agustín Casanova, está previsto el componente verde, que tiene como objetivo superar la media establecida por la Organización Mundial de la Salud en áreas verdes para un cantón saludable. Hoy, ¿cuál es la realidad de Puerto Viejo y cuánto se necesita para cumplir esa media? Sí, en el 2014 no teníamos ni 1 metro cuadrado de área verde por habitante, teníamos 0.8. Agustín Casanova entendió la importancia de generar áreas verdes como beneficios transversales y comenzó a generar estos parques muy criticados en su momento, pero que ahora ya son replicados en otros cantones como Manta, Chone. Terminamos el 2022 con 4.62 metros cuadrados de área verde por habitante. El Plan 2035 tiene previsto superar la media de los 9 metros cuadrados de área verde que establece la Organización Mundial de la Salud, llegando a los 14 metros cuadrados. Dentro de su plan de trabajo, Byron Josa tiene previsto la construcción de varios megaparques como el Eco Bike La Tomatera, el Parque Las Vegas 2, el Parque Acuático que reconstruirá el Parque Forestal, que es un lugar muy tradicional e icónico aquí de Puerto Viejo, y muchos polideportivos y canchas más que seguirán encaminados a volver a Puerto Viejo una ciudad saludable. Eso en obra pública y entendible que es a donde se proyecta el plan que hoy está en marcha, pero desde su competencia, ¿cómo gestionarlo a través de la legislación? Bueno, tenemos claro que los candidatos, los concejales, tenemos competencias establecidas por el artículo 58 del COTAN. Pero dentro del trabajo que han tenido los concejales caminantes en los 8 años de administración de Agustín Casanova, que han sido un brazo ejecutor permanente del alcalde en las diferentes obras o proyectos, pues nosotros seguiremos esta misma temática de trabajo y específicamente en lo que es legislación, modificar la ordenanza de Puerto Parques, de la creación de Puerto Parques, en 2 aspectos. Una, que le permita trabajar Puerto Parques en áreas privadas, pero de los quintiles 1 y 2 de pobreza, y la otra es en poder trabajar con la empresa privada para la donación de recursos económicos en el mantenimiento de las áreas verdes. Ya lo hicimos, ya lo hicimos con el Banco Solidario, que hizo un abono, un apoyo económico para el mantenimiento del parque. Pero esto ya debe estar normado en una ordenanza que permita que todas las instituciones o entidades bancarias colaboren anualmente en el mantenimiento de un área verde dentro del cantón. ¿Y eso a través de una retribución, compensación tributaria? ¿Qué es lo que se va a proponer en esa ordenanza? No, se apela más bien a la responsabilidad social que deben tener las instituciones para que esto no esté en letra muerta, sino que esté establecido y normado dentro de la ordenanza de creación de la empresa Puerto Parques para que se destine específicamente en el mantenimiento y creación de nuevas áreas verdes, incluso en las zonas circundantes de estas entidades bancarias, financieras que están asentadas cada vez más en la capital de los Manavitas. En caso de ser electa, ¿en qué otra área podría trabajar? ¿Qué es lo que le propone al Cantón Puerto Viejo? Bueno, apoyar permanentemente una de las necesidades primordiales del puertovejense, que es en este momento la generación de empleo. Tenemos ya se inició dentro del plan de trabajo de esta administración
la construcción de las 2 primeras calles junto al centro comercial o al primer macrolote que se vendió en el ex aeropuerto, en donde se va a construir el centro comercial más grande de la región, que en su construcción va a dar más de 6.000 plazas de empleo, en su operación más de 2.000. Es importantísimo que desde el cuerpo colegiado o el cuerpo municipal se apoyen todas estas iniciativas y hoy más que nunca no retrocedamos en este plan de trabajo que ya inició Agustín Casanova y continuará Byron Josa en el 2023. ¿Y cómo mitigar los efectos de quienes hoy se oponen a esta propuesta, incluso con acciones constitucionales ya estipuladas? Bueno, realmente y legalmente para que la obra ha continuado porque los recursos que se han interpuesto pues no han limitado el desarrollo de las actividades como la apertura de las 2 calles, que además de que va a descongestionar completamente ese sector de Puerto Viejo, va a comenzar ya a dar muestras de la inversión pública para seguir atrayendo la inversión privada, como el Puerto Shops, que ya se empieza a construir en este semestre del 2023, y con estos macro lotes que se van a seguir vendiendo, seguir atrayendo la inversión privada para esa generación necesaria de circulante, de empleo para los puertovejenses. Ingeniera Fernández, ¿qué percepción tiene de la campaña electoral en esta recta final, conjuntamente con Byron Josa? ¿Qué evaluación nos puede entregar en cuanto a proyecciones? Bueno, sumamente contenta y yo no puedo más que agradecerle a los puertovejenses por todo el apoyo. Acabamos de venir de una gran caravana de más de 5 kilómetros en donde estuvimos con el futuro prefecto de Manabí, Agustín Casanova, y nuestro futuro alcalde Byron Josa, recibiendo el cariño y el apoyo de la gente. Yo creo que estamos en una decisión histórica este próximo 5 de febrero. Vamos a votar por regresar al Puerto Hueco del pasado, a ese borra y va de nuevo que tanto daño nos hacía, o votar por continuar con el plan que ha dado resultados en Puerto Viejo, que ha demostrado con obras que es posible un Puerto Viejo hermoso, un Puerto Viejo atractivo para la inversión privada. Creo que los puertovejenses ya tienen claro cuál es el camino y lo recibimos y lo palpamos con todo el cariño durante cada recorrido, durante cada caravana, pues a seguir con este plan que nos llena más de energía para continuar con este proceso. En 30 segundos su mensaje final y por qué los puertovejenses deben votar por usted en el distrito que lidera o que aparece dentro de los candidatos, así como también por Byron Josa, que es el candidato a la alcaldía, y Agustín Casanova a la prefectura de Manabí. Pasa Carlos Luis, que cuando uno ya tiene cosas bonitas en su cantón, se olvida cómo era el Puerto Hueco del pasado. No podemos los puertovejenses retroceder y regresar al desorden, al caos, al cantón sucio, al cantón desordenado, del que nuestros jóvenes se iban porque no había oportunidades. Puerto Viejo tiene trazado su camino, lo hemos demostrado en estos 8 años. Hay muchísimo por hacer, pero Byron Josa en Puerto Viejo, Agustín Casanova en la provincia y este equipo de concejales de la lista 62 continuarán de manera comprometida, con eficiencia y honestidad, trabajando por los puertovejenses y para que este sea un cantón de oportunidades. Ingeniera Fernández, gracias por sus criterios y muchos éxitos en la recta final de la campaña. Muchísimas gracias. Hay una opción entonces para quienes habitan en el cantón Puerto Viejo. La ingeniera Sara Fernández Cedeño, candidata a concejala del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto Viejo por Caminantes. Vamos a la pausa, pero continúe con nosotros. Al regresar, de manera presencial, nos atenderá el abogado Agustín Intriago Quijano, el candidato a la reelección de alcalde en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta. Sus propuestas y la visión de la recta final de la campaña al regresar aquí en la emisión estelar de TV Noticias. Regresamos. Restan 15 minutos para que sean las 20 horas en todo el territorio continental ecuatoriano. Regresamos con más en la emisión estelar de TV Noticias y sean bienvenidos nuevamente al espacio de entrevistas. Tal como lo anunciamos, ya con nosotros en los estudios el abogado Agustín Intriago Quijano, candidato a la alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta. Busca la reelección por el movimiento Mejor Ciudad, lista 107. Vamos a conversar de sus propuestas y de la visión que tienen de esta campaña electoral. Abogado Intriago, qué gusto, qué placer tenerlo con nosotros, bienvenido. Sé que los efectos de la campaña ya pasan factura a esta altura y peor aún con las condiciones climáticas. La tos de Sarita y le pasa igual. Pensé que no iba a hacerlo, pero... qué gusto. ¿Cómo cualificar y cuantificar su gestión? Que desde mi punto de vista es la principal carta de presentación de un candidato que busca reelección, sea de forma positiva o negativa. Sin duda. Bien, un gran saludo para ustedes, para todos quienes están en estudio, para el canal y pues para quienes nos ven a través de esta señal. Muchas gracias por la invitación.
Es complejo el poder hacer un análisis de la administración municipal, no de esta solamente, sino de todas, absolutamente todas las gestiones municipales, de las prefecturas, de las gestiones gubernamentales, y no solamente del país, sino del mundo, ¿no? En relación a lo que ocurrió con el tema de la pandemia. Definitivamente no son comparables a ninguna otras. Yo creo que allí es importante el poder tener muy claro lo que enfrentamos, las realidades particulares de cada una de las ciudades, la forma en la que pudimos hacerle frente. En muchos de los lugares tuvimos que ser los municipios prácticamente los únicos niveles de gobierno o quienes tuvimos que frentear esta situación prácticamente solos para articular con algunas fuerzas ciudadanas, ¿no? Fuerzas productivas para poder contener lo que significó esta situación tan terrible que nos afectó de una manera siniestra. De entrada, reducción presupuestaria para los gobiernos autónomos Hubo un recorte del 35%, perdón, del 39.5%, el 40% de los ingresos fueron mermados, que no es poca cosa. Una persona que gane $500 y de pronto le diga, oiga, a partir de ahora usted solo va a ganar $300, $200 menos todo el año. Es una situación compleja. Ahora, en la perspectiva privada usted tiene la oportunidad de reducir costos. Desde lo público, qué complejo que es, más aún que debe mantener una operatividad latente por parte de la ciudad, porque hay una demanda constante de servicios básicos. Y por otro lado, dice la gente, usted pagó impuestos, usted pagó impuestos. No, hubo una merma de pago de impuestos del 39% también. Es decir, otro 40% de reducción en las arcas municipales de la recaudación que se hace en ventanilla. Es decir, compleja situación financiera, y tras eso se incrementaron las tareas. Y no se dejó de hacer obras tampoco. Obras importantes como las regeneraciones urbanas, como la lucha contra la contaminación. Así que es complejo, y más aún que usted lucha en los actuales momentos con una falta de memoria en relación a lo fatídico que fue la incidencia de la pandemia, que fue una situación que a todos nos tuvo como una pesadilla compleja, algo que nos tuvo contra las cuerdas, pero que ahí estuvimos, en los momentos difíciles, complejos, ayudando a la gente, haciéndole frente a esta situación, en primera línea, tal vez mientras otros estuvieron escondidos, ¿no? Porque no tenían cálculos electorales en ese momento, diciendo, gracias a Dios no estamos en funciones y allá que se arreglen los que tienen que responderle al pueblo. Ya apareceremos en tiempos de campaña, decían tal vez algunos. En aquel momento, ¿no? Me decía Por que supuesto. eso era lo más importante de su gestión, la obra de vida. Ahora, con tanta obra pública que se puede observar en la recta final de este periodo, ¿cambia esa visión o sigue siendo lo mismo? No, la obra de vida sigue siendo importante. Hemos logrado hacer pasar a Manta, andar mendigando paracetamol, a tener lo que nunca había tenido por parte de una alcaldía, porque jamás había tenido una ciudad, una perspectiva humana, una perspectiva de tener al ser humano como el eje central de desarrollo, como el principio y fin de toda la gestión que se pueda realizar. El acompañamiento de vida desde la entrega de una pañalera a todo ser que viene a ser mantense, la bienvenida que se le da, el apoyo a esa madre, que parece mentira, es fundamental. No es menor, y no es menos cierto tampoco, de que existen niños y niñas que vienen a la vida en nuestra ciudad, que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera para su primer champú. Allí está Manta para decirle, oiga, bienvenido, y el apoyo importante para nuestra gente, ¿no? Hemos logrado entregar más de 20.000 kits escolares para poder apoyar la educación de nuestros niños, situación que nunca antes había existido en Manta. Hemos fortalecido el programa Mujeres del Cambio para poder decirle al núcleo fundamental de nuestra sociedad, que es la mujer, que se ame, que se quiera, que se respete, y que dependiendo de la calidad de vida que ella tenga va a depender también el futuro de los hijos y por ende el futuro de Manta. Hemos logrado hacer pasar a Manta, andar mendigando paracetamol, a tener brigadas médicas que van de barrio en barrio entregando medicina gratuita, lo que nunca antes había existido en una ciudad como la nuestra. No sé si Manavita, no sé si el Ecuador, pero al menos en Manta jamás, de forma permanente, exámenes gratuitos, electrocardiogramas gratuitos, ecografías gratuitas de barrio en barrio, con clínicas móviles que atienden de forma permanente a nuestra gente. Imagínense que con la universidad tenemos hasta un bus odontológico con 3 sillones totalmente equipados que atienden la salud dental de nuestros niños totalmente gratis. ¿Cuándo se había visto en una ciudad como la nuestra eso? Nada. Ocupados de la acera y el bordillo y de forma mediocre, porque ni siquiera la contaminación, que aparentemente debería ser combatida desde la perspectiva de la infraestructura física, había sido abordada como hoy lo estamos abordando. En materia de obra pública también hay importantes cosas por destacar, las gestiones de incluso recursos que ha llegado no reembolsable, que no le va a costar nada
a la ciudad y aquellos proyectos emblemáticos que tanto había querido Manta ya están siendo una realidad. Eso también hay que destacar. Mire, ahí podemos hablar de algunas cosas, algo que podemos empezar de lo pequeño a lo más grande. Empecemos a hablar del tema de la contaminación, Carlos Luis. Y es que es un problema de larga data. Y muchos los proponían, pero esto va en serio. Y digo porque ya viene en camino los estudios para la piedra angular de este proceso de descontaminar Manta. Correcto, la piedra angular de lo que significa descontaminar Manta, pero veamos lo que hicimos aún en medio de la pandemia, cuando erróneamente algunas candidaturas dicen, no, en plena pandemia nunca hicieron nada. En lo absoluto, es cuando más se trabajó, inclusive en áreas que totalmente la historia descuidó, justamente el tema de la contaminación. ¿Por qué? Porque yo creo que tal vez desde una perspectiva de cálculo político, las anteriores administraciones no le ponían mucho empeño al tema de la contaminación porque, mira, trabajar en contra de la contaminación es trabajar en lugares donde tal vez la gente no aplaude, porque es repotenciar la estación de bombeo. Ahora la alcaldía, María Beatriz Santos, que está como alcaldesa subrogante, entregó la repotenciada estación de Miraflores. Una bomba nos dejaron, Carlos Luis, una bomba operativa. El 95% de las aguas residuales terminan en esa estación de bombeo. Por eso colapsaba. Colapsaba todo el tiempo y la vieja confiable, ¿cuál era? Tirarle la porquería, todas las heces fecales de la ciudad, del 95% al río y del río a la playa de Tarqui los últimos 30, 40 años. Y esa bomba había que darle mantenimiento, se paralizaba. Se iba la luz, no tenía cómo bombear. Tenías que darle reparaciones de 15 a 20 días tranquilamente paralizada y la gente se cruzaba de brazos. Y como no era un parquecito que la gente se tomaba el selfie y no se robaba los aplausos de la gente, entonces no le invertían. Hoy tenemos 6 bombas, 4 nuevas y las 2 que estaban ahí, una operativa y una totalmente dañada, también funcionando con 2 líneas de conducción hasta la laguna de oxidación, totalmente automatizadas, modernizadas, con generador eléctrico, con triturador para que funcionen de manera óptima, reduciendo los niveles de rebose que existen en Playita Mía, que en la estación Las Rocas, en Miraflores, en la Ensenadita, disminuyendo la incidencia de la complicación de la calidad de vida para nuestra gente y la contaminación de nuestra playa. Que no se trata de decir, ay, qué bonita que va a estar la playa. Se trata de que condenaron el futuro económico de mi generación, Carlos Luis, de tu generación y de nuestros hijos. Si cada día se volvió más complicado encontrar trabajo en Manta, yo me preocupo de qué va a vivir mi hija. Si hoy la pesca ya no nos da para vivir a todos. Es una industria que fue muy potente en los años 70, 80, 90. Hizo que la migración vea a Manta como el sueño dorado de los manavitas, de todo el Ecuador, que a través de la pesca podía haber dinero para poder sobrevivir mucha gente. Una ciudad universitaria, una ciudad industrial, pero tuvo sus limitaciones. Y cuando ya quisimos apalancarnos del turismo, encontramos una playa de Tarqui contaminada, que pudo haber sido evitado a tiempo. Hoy nos cuesta más. Ya le ganamos la batalla a la contaminación en la Murciélago. Eliminamos una estación de bombeo y ahí están los resultados que nunca nadie antes los había dado, los hemos dado ahora. Y los estudios, perdón que me extienda en esto, es tanto de qué hablar, pero con resultados. Los estudios son el inicio para poder construir la planta de tratamiento. Eliminaremos las lagunas de oxidación, le ganaremos 50 hectáreas a la ciudad. Ahí construiremos el segundo megaparque, lo uniremos con el megaparque que estamos construyendo. Hacia allá quiero direccionar mi siguiente interrogante porque va de la mano con lo que propone en su plan de trabajo que entregó a la inscripción de su candidatura en el Consejo Nacional Electoral y el PDIOT, para entenderlo de una mejor forma, el plan 2035 de Manta en materia ambiental. ¿Cuánto faltaría de las acciones previas para que 2 de los 3 ríos de Manta sean un parque lineal? Que entiendo yo es la parte final de decir ganamos la lucha a la contaminación. Bueno, están los estudios. Haciéndose los estudios significa que tenemos el instrumento técnico necesario para, una vez concluido, empezar ya el proceso de contratación, conseguidos los recursos. ¿Cuál es mi tarea como alcalde? Que creo que la ciudadanía la conoce muy bien, que la hacemos muy bien, es conseguir recursos. Y conseguimos recursos no reembolsables, tocamos las puertas, vendemos bien a Manta, porque lo hacemos de la mejor manera. Con los últimos desembolsos, ¿a cuánto asciende la gestión? Ya no son 90 millones, son más. Nosotros hemos conseguido más de 130 millones de dólares para Manta fácil. Y la mayoría de ellos asumen un 60-70% no reembolsable, es decir, que no le cuestan a la ciudad un centavo. Y hablemos ahí también del megaparque.
Mire que esta reflexión me la hace una señora en un barrio y me dice, oiga, el megaparque era la oferta de campaña de todas las alcaldías. Venían, se paraban frente a nosotros y decían, si votan por mí, yo construiré el parque en La Poza. Llegaban y nunca lo hacían. Y gracias a Dios no lo hicieron, porque querían hacer edificios. Para ellos vender los departamentos, porque se dedican al negocio inmobiliario. En el 2019 que recorríamos la ciudad, yo también ofrecí el parque, pues, sin duda alguna. Ahí en mis redes sociales debe haber un render. Ese render de ahí definitivamente era un prototipo. En el 2019 contratamos los estudios, nos debían entregar en el 2020, no nos entregaron por la pandemia porque hay consultoría internacional, consultoría de campo, etcétera, y tema de análisis de cultura, de lo que la gente quiere encontrar en estos espacios. Nos entregaron en el 2021, el 4 de noviembre de 2021 yo los entregué pues en la sesión solemne y los mostré a la ciudadanía. Y en julio del 2022 ya habíamos conseguido $20 millones gratis para poder hacer el megaparque. En esas 71 páginas se proyecta Manta en los próximos 12 años. En realidad no. El convenio es mucho más extenso. Estamos hablando de más de 1000 páginas. Ahí está el resumen. Es un compendio, correcto. Ahí es el resumen o el Graficado. condensado. De lo que usted está proponiendo hoy en esta reelección, en los próximos 4 años, ¿qué es lo que está contemplando? Lo que más podamos. Lo que más podamos. Hay cosas que no se van a poder... En los 5 ejes, ¿qué se va a priorizar? Ambiental, económico, social, territorial, institucional. Todos los ejes van caminando de la mano. Porque, por ejemplo, usted en el tema ambiental, nosotros alcanzaremos a construir la planta. Construyendo la planta ya nosotros empezaremos el proceso de depuración de nuestras playas, de saneamiento de nuestras playas, porque inmediatamente que usted... A ver, el plan es sencillo. Hoy empezaron los estudios demoran 360 días. Entregados los estudios, mi tarea va a ser conseguir los recursos. Ya tenemos conversaciones con el BID, con la empresa privada, con la misma CAF y hasta con el mismo Estado. Son 70 millones aproximadamente para construir la planta. Por eso es importante estas elecciones ganarlas con la mayor cantidad de votos posibles, lo hemos dicho en los barrios, para poder tener la mayor legitimidad. Aspiramos tener más del 70% de la votación para poder decir, oiga, efectivamente no es el alcalde Intreago el que está hablando, sino toda una población que está firme con el cambio. Y poder alcanzar el objetivo de poder financiar esta planta que en un año debe empezar a construirse. Esa planta construyéndose tardará 18 meses. Entra en operación enseguida porque la construcción es llave en mano. Una vez que se cambia todo el esquema de distribución, o no de distribución, más bien de distribución, si es que cabe el término, de agua servidas dentro de la ciudad, ya no va hacia las lagunas. Es decir, lo que usted ve como descarga de agua servida se corta de forma inmediata, pero el daño ambiental está ahí y necesita tiempo para depurarse. Y usted allí también necesita un tiempo para poder reactivar la economía. Es inaceptable que detrás de tantos kilómetros que significa la hermosura de la playa de Tarqui tenga pobreza, tenga depresión. Usted eso tiene que levantarlo. Hay pérdida económica. Hay pérdida económica, hay falta de oportunidades. Ese es el reclamo que nosotros hacemos. Alcalde, este proceso electoral sin duda tiene varias particularidades muy distintos a otros de los que le ha tocado participar, principalmente por estar inmerso en tanta campaña sucia y de desestabilizar propuestas y gestiones. ¿Cómo la ha percibido, cómo la ha sentido y en esta recta final? Sí, bastante decepcionante. Mira, llevamos 6 meses enfrentando una campaña sucia voraz. Actores nacionales, actores locales. Es a diario que enfrentamos videos, memes, páginas troles, TikToks, personajes ficticios, inteligencia artificial, personas que no dan la cara, sino que simulan voces, falsificaciones de rostros, acusaciones falsas, cosas bastante complejas, ¿no? Que estamos enfrentando, obviamente, que se manifiestan la más ardida y hambrienta ambición de quienes quieren llegar a estos espacios. Recuerde usted que estamos en proceso de contratación de más de $60 millones. Eso significa que hay, para quien ve en la contratación pública un modus vivendi o quienes están acostumbrados a ver en la contratación pública la manera de hacer fortuna para ellos y sus familias, tal vez hay oportunidades importantes que no quieren dejar pasar. En este marco, tal vez lo han intentado antes y han fracasado y tal vez creen que ahora es cuando a ellos les corresponde. En este marco de la campaña electoral incluso por primera vez se instauró la obligatoriedad de un debate y en aquel debate desarrollado a inicios de este mes existieron interrogantes que varios candidatos no respondieron, aunque no se respetaba el proceso de interpelación. Y podemos incluso... La metodología no era la más adecuada. Incluso podemos incluso profundizar en el tema de la metodología y tampoco es mi interés hoy conocer por qué no respondió esas interrogantes que entiendo no estaban en la obligación de hacerlo. Lo que pasa es que si usted no
A ver, había el turno para interpelar, y si usted no era el interpelante hacia mi candidatura... Pero quedaron ahí interrogantes en el aire, y que son parte también de lo que se ha hablado en medio de lo que usted ha denominado campaña sucia. En junio del año anterior, en este mismo espacio, usted ya se refirió al tema porque le consulté sobre aquellos 2 contratos con Avilmac y con el consorcio Mantavía, y en algún momento las señalaciones que se han hecho con Leandro Norero. En medio de esta campaña ha existido una voz de un legislador e incluso Fiscalía ha iniciado un proceso de investigación. ¿Cuánto ha afectado su campaña y cómo empezar a desvirtuar estas acusaciones? Quiero comentarle algo. No se haga eco de lo que puedan decir también la misma campaña sucia. El proceso de investigación efectivamente se inició hace 6 meses y en ningún momento quien le habla, ni ninguna persona relacionada a quien le habla fue parte de un proceso de investigación. Al municipio nos oficiaron como colaboración interinstitucional para solicitarnos la información respectiva en relación a la documentación que es pública. Y nos pidieron que certifiquemos, como corresponde, como funcionarios públicos, todo aquello que ya reposa. Las pruebas de descargo las envió el municipio. Y le enviamos absolutamente todo lo que teníamos que enviar. Dentro de toda esa investigación no existe ninguna acusación particular para quien le habla ni para ninguna persona relacionada con nosotros. Mire, estas son situaciones a las que uno está expuesto. Mañana o pasado usted puede entrevistar a una persona, sale de aquí y se toma un selfie con esa persona, el entrevistado lo invita a cenar, luego de eso usted genera alguna relación en la cual yo nunca he llegado con ningún contratista y resulta que ese entrevistado puede hacer con su vida personal lo que a él le plazca, pero resulta que está al margen de la ley. ¿Tiene usted alguna culpabilidad de aquello? En lo absoluto. Y porque a un asambleísta, a una persona, sea quien sea, se le ocurra lanzar alguna declaración tratando de acusar o empezar un proceso de investigación, yo creo que debemos ser muy cuidadosos a la hora de establecer responsabilidades sociales, si queremos decirlo así. Lamentablemente, como estamos en un proceso de campaña, la irresponsabilidad de ciertos candidatos que tratan de auparse en este tipo de situaciones porque no les queda más que tratar de manchar la honra de las personas en el marco de la campaña sucia, ha sido tan voraz que han tratado de hacerse eco de este tipo de situaciones, que se han metido con mi honra, y no solamente conmigo, sino con mi familia, causando dolores internos, metiéndose con la dignidad de mi esposa, de mi hija, de mi familia, hasta de Agustincito, que no tiene creo que ni 15 días de nacido. Situaciones complejas que decepcionan muchísimo de la raza humana, pero también decepcionan muchísimo del quehacer político, porque uno ve la política simplemente como una oportunidad para cambiar la historia de los pueblos, aunque esta gente la ve como una oportunidad para hacer y deshacer de acuerdo a sus voraces intereses. Vale la pena tocar el tema. Alcalde, ¿qué proponen esta recta final para Manta? Hablo de la campaña electoral como tal. ¿Qué es lo que tienen planificado? Bueno, nosotros seguimos trabajando en lo que consideramos un espacio muy claro de obras y no promesas. Porque resulta que entramos en la administración municipal en el año 2019. Un año 2019 en el que lo consideramos era desde el principio un año orientado a sentarnos, a entender lo que habíamos recibido, ordenar el escritorio, proyectarnos a tocar las puertas de todas las entidades del gobierno de donde podríamos obtener recursos para trabajar por Manta. Lamentablemente ya en el año 2020, que era el año de quiebra, donde íbamos a demostrar la diferencia de lo que es una alcaldía ciudadana versus los intereses particulares que siempre han primado en nuestra ciudad, vean nomás el Espigón. El Espigón siempre ha estado ahí. El Espigón siempre ha estado ahí. El Espigón siempre ha sido el refugio de delincuentes, el refugio de drogadicciones. ¿Por qué no lo construyeron antes, Carlos Luis? Falta de voluntad, ¿no? Falta de voluntad, pero es que a los lados no hay terrenos donde construir edificios y la gente que invertía ahí ganara. Han convocado una caminata para el jueves. Esa es la diferencia. Déjame terminar con eso. Yo sé que están presionados por el tiempo, pero vamos a terminar esta partecita, si me lo permite. Y para nosotros el año 2020 y 2021 fueron dedicados a sobrevivir, al igual que todos. Nuestros niños los teníamos en casa, los negocios estaban cerrados. Hasta enero del 2022 estuvimos con COVID. Apenas 2022 hemos tenido la oportunidad de reactivarnos y entre otras cosas tuvimos la capacidad de poder levantar 90 millones de dólares de inversión para nuestra ciudad y la mayoría de ellos no reembolsables. Recuperar esos puentes que quedaron botados desde el terremoto
iniciar la construcción del megaparque, inaugurar el Espigón, una obra diaria durante 2 meses, siendo la única ciudad del Ecuador, 16 techados en escuelas, 20.000 kits escolares, la Casa de la Mujer. Oiga, nos quedaríamos de largo hablando de las obras de Manta en cuestión de meses. Imagínense dónde hubiéramos llegado si no hubiéramos tenido que enfrentar una pandemia. O lo que es mejor, ¿dónde vamos a llegar los siguientes 4 años? Vamos a cerrar nuestra campaña electoral con una caminata el día jueves. Vamos a partir desde Tarqui a las 4 de la tarde, allí en la avenida Malecón de Tarqui, donde era el Hotel Las Gaviotas. Nos vamos a concentrar. Estamos convocando a toda la ciudadanía que quiere que el cambio siga, los miles y miles. Una marcha pacífica en realidad, y vamos a tener una ruta ahí definida y vamos a terminar pues en la calle 13. En la calle 13. En la calle 13 con una tarima en la cual pues vamos a hacer el manifiesto de victoria, de este triunfo ciudadano que está ratificándose en las encuestas, bordeando ya el 60% de voluntad popular, que aspiramos llegar al 70% para que sea un rotundo, primero, golpe a una campaña sucia, asquerosa, vil, soez, nefasta, que hemos recibido ya 6 meses que no nos ha podido tumbar, y un mensaje también a nivel nacional de que definitivamente en Manta el cambio sigue. Hugo Intriago, gracias por suscribirte. Muchas gracias. Muchos éxitos en la recta final de la campaña. Mil disculpas al doctor Roque Pica. Viene enseguida con Punto de Encuentro. Valía la pena en esta recta final de la campaña profundizar en el diálogo con quien busca la reelección y, de acuerdo a todas las encuestas que se han corrido en Manta, el de mayor opción para ganar el próximo domingo las elecciones. Así cerramos esta emisión estelar de noticias. Nos reencontramos mañana cuando regresemos a las 19 horas. Un abrazo, buenas noches y que descansen. Televisión Manavita presentó